antes del proceso de paz, la única opción para salirse de los grupos armados era la desmovilización individual. ¿Saben qué es la desmovilización individual? ¿Sí? ¿Qué es? Sale solito él. Sí, sale solito él. Eran los que se escapaban del grupo armado y salían, ¿cierto? Cuando entrevistamos a las mujeres que habían sido parte de las desmovilizaciones individuales, nos encontramos uno que eran chicas muy jóvenes, que habían estado muy jóvenes, también en su mayoría rurales, pero también en su mayoría personas que vivían en unas posiciones en las que una opción no era realmente una opción. Es decir, cuando una opción no es una opción, cuando la única opción que tú tienes es o irte a raspar coca, o meterte a un grupo armado, o meterte al otro grupo armado. Entonces, son opciones que no son opciones, ¿cierto? Porque al final de cuentas no es que tú puedas hacerlo libremente. No es, esa libertad no existe. Esa teoría de que si tú te metes es porque eres libre y haces tu opción, tú dices, bueno, si tú vives en un entorno armado, en un entorno en que lo único que hay son las armas, en que las únicas oportunidades son de raspar coco, meterte al grupo armado, pues las opciones realmente no son tan amplias. Las opciones son relacionales y nos las proporciona también el contexto en el que vivimos. El Seminario de Sociales 2019 tiene como temática Poder, Medios, Publicidad y Mundo Virtual. Y vamos a trabajar con los chicos en el intercolegiado todo lo que representa lo público, lo privado, lo íntimo, la relación que hay, la relación con los medios de comunicación, el manejo de la publicidad y el mundo virtual frente a esto también. Invitamos a Joana Nieto, que es doctora en antropología, en sociología, tiene un máster en investigación de género y de perspectiva de género y está haciendo una investigación sobre los efectos en las mujeres precisamente de la guerra. Lo va a hacer comparativo Colombia, Bosnia y Uganda. Entonces quisimos invitarla para que ella les pudiera explicar a los chicos lo que representaba, porque además ella logró entrevistar a varias de las mujeres que trabajaron en fragmentos en la exposición de Doris Salcedo, para que los chicos tuvieran una perspectiva de esto en la próxima salida. Pero realmente lo que nosotros buscamos en esa investigación es entender por qué algunas personas que han sufrido violencia sexual en el marco de conflictos armados y de guerra, y digo personas porque también hay hombres y mujeres, ¿por qué para algunos es más fácil reconstruir la vida y para otros es imposible reconstruir la vida? ¿Por qué? ¿Para qué? Para poderle dar recomendaciones a la justicia transicional. La teoría que tenemos es que la justicia transicional se centra en los individuos. Es una cosa que va solo al individuo y es individualizada, pero en realidad necesita ser más sistémica, necesita tener en cuenta las ecologías que hacen parte de esas vidas, la familia, la comunidad, la escuela. Bueno, esa es la teoría y apenas estamos empezando. Y es en el marco de esa investigación que he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las mujeres que hicieron parte, que participaron y ayudaron a Doris Salcedo a construir, a martillar las láminas del monumento que van a ver, que se llama Fragmentos. Mujeres en los territorios son mujeres que, yo vine del Putumayo y del Meta, son mujeres que no tienen quinto de primaria, pero se conocen las leyes de Colombia y se las estudian. Y les toma un mes leerse la ley, pero la leen. Y hablan desde sus posiciones de derechos. Y este trabajo lo han hecho organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en los territorios con ellas. Entonces yo sí creo que en cierta manera les ha dado un cierto empoderamiento. El asunto que nos encontramos también muchas veces es el continuum de violencias, y muchas de las mujeres y muchas de las organizaciones de mujeres en Colombia hablan de eso, del continuum de violencias en la vida de las mujeres. Y es una violencia que no se da solamente en el marco del conflicto armado, sino que viene desde que eres una niña hasta que creces, ¿cierto? Y se da dentro y fuera del conflicto armado, en la casa, en la calle. Si tú le preguntas a una mujer, por lo menos a una mujer de mi generación, si alguna vez alguien la tocó, la acosó, en algún momento, en algún espacio de su vida cotidiana, todas van a decir que sí. Y si ustedes lo piensan,
no sé, yo alguna vez me reunía con unas compañeras y decían, sí, claro, a mí alguna vez salí y alguien me tocó, el otro día yo salí y un tipo se masturbó al frente. O sea, es una cosa que te pasa todos los días, que te pasaba todos los días. Y una de las cosas que las mujeres con las que trabajé, le comentaba a Manuel esta mañana que venía, para muchas la violencia sexual que experimentaron en el conflicto armado no fue una violencia que pasó por primera vez. Es una violencia que la primera vez pasó en la casa, con el hermano, con el papá, con el padrastro. Y esa fue la que más les dolía. Pero eso tiene que ver con el valor que se le da a las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Y por eso ahí sí volvemos al tema de cómo cambiamos las relaciones de género y por qué es importante el feminismo. Y cómo yo a veces cuando veo la televisión colombiana, tú dices, pues claro, ¿cómo no va a haber violencia sexual si las mujeres son un objeto? ¿Cierto? Un objeto o al que se le cambian partes del cuerpo, o un objeto con el que se venden cosas, o un objeto de mostrar, ¿cierto? Entonces, a menos de que cambiemos esas relaciones y esa objetificación de la mujer, creo que la violencia sexual va a seguir allí. Y es un problema más de raíz y más profundo y más cultural que necesita cambios radicales en la manera como nos relacionamos y en la manera como valoramos también, ¿cierto? Para algunas mujeres, para algunas feministas también eso tiene que ver con cómo valoramos los diferentes roles. Entonces, cómo se le da muy poco valor a lo reproductivo y se le da mucho más valor a lo productivo. Entonces, como usted es la que está en la casa, la que no produce, la que cuida a los niños, pues tiene menos valor, entonces yo soy el que manda, yo soy el que toma las decisiones. Tiene también que ver con eso. Tiene también que ver con a veces todavía pensamos que somos los dueños de las personas en relaciones afectivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos todos esos discursos que tienen que ver con lo cotidiano? Por eso muchos feministas dicen que lo personal es político. Porque esas cosas que pasan a nivel político, grande, esa violencia sexual que vemos, empieza desde los espacios cotidianos, no es una cosa que es ajena a esos espacios cotidianos, sino que la reproduce y la magnifica. Y lo que hemos visto en la violencia sexual en Colombia es que también magnifica esa violencia sexual o esa violencia contra las mujeres que están en lo cotidiano. Yo creo que a partir de la charla que tuvimos con Joana la semana pasada, es importante mencionar que los procesos de reparación de las víctimas dentro del conflicto tienen la necesidad de ser diferenciados tanto para mujeres como para víctimas de violencia de género. Pude apreciar que principalmente el problema de las mujeres del machismo no solamente está como en el contexto social, sino que afecta más que todo a el contexto de las guerras, donde las mujeres son como apartadas y tiene pues problemas para la superación del duelo que ocurre en estos contextos. Además, pues también principalmente pudimos aprender mucho de varios procesos que nosotros no conocemos y que están como invisibilizados por los temas de la paz, pero que muchos investigadores han hecho para trabajar con las víctimas y ayudarles a superar el duelo, el estado de vulnerabilidad y todo eso. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho el conflicto armado en Colombia es hacernos pensar que la política es una cosa que hacen los políticos y que hace el presidente, que hacen los senadores cuando hacen campaña. Pero la política está en el día a día. La política es una cosa de la vida cotidiana, es lo que estamos haciendo hoy. Esto que estamos haciendo aquí hoy, esta discusión es política. La decisión que tú tomas de venirte en bicicleta a trabajar porque hay muchos modos, es política. ¿Sí ves? La decisión de reciclar y de no pedir el petiquito porque vamos... No sé, hay decisiones que son políticas y la política pasa por el día a día y pasa por el corazón y pasa por tu cuerpo. Entonces yo lo que siento en ese sentido, sí, yo creo que el feminismo en ese sentido entiende la política en ese sentido y no piensa solo en la inequidad y en la lucha contra la inequidad contra las mujeres, sino contra todos los seres humanos que han sido aplastados por sistemas de poder injustos, ¿sí? No solo para las mujeres, yo creo que las mujeres han sido tremendamente aplastadas pues
y todavía lo son. En Uganda, por ejemplo, tenemos problemas porque hay comunidades en las que las mujeres no pueden ir a una entrevista a menos de que el esposo les dé permiso, a menos de que el esposo esté presente, a menos de que el esposo las lleve. Eso todavía pasa. Pero yo sí siento, por ejemplo, que para mí uno de los efectos del conflicto es pensar que la política es una cosa que pasa por fuera de la vida nuestra. Y el feminismo lo que te dice es no, la política pasa por tu vida cotidiana, por la vida de todos los días, por la manera como tú hablas en tu casa y cómo negocias las dificultades que tienes con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos. Esa es la política. Entonces no solamente se trata de que haya mujeres en espacios, sino qué mujeres son esas mujeres, cómo piensan, cómo se relacionan, cuál es su ética, cómo entienden las relaciones de poder. El hecho de estar en los espacios no necesariamente quiere decir que hemos ganado en términos de discusión o en términos de agendas. Entonces yo creo que sí, estamos en los espacios, pero aunque estemos en los espacios aún nos falta mucho ganar en temas de agenda. ¿Que se puede? Claro que se puede, ¿cierto? Y esa es la esperanza. Y yo creo que una de las cosas más bonitas del feminismo es el tema de la esperanza. Y él le dice, es que la esperanza no es que usted se imagine un futuro lindo, rosadito, bonito. La esperanza es que usted sabe que va a ser difícil. Y eso lo saben las mujeres colombianas que han sido víctimas del conflicto armado. Va a ser difícil, ha sido muy duro, hay mucho camino, hay que lucharla, pero podemos. Tenemos la esperanza de que podemos cambiarlo. Y es esa esperanza de que podemos cambiar, es esa sensación de hacia dónde queremos ir, es esa sensación de futuro diferente. Por eso muchas veces cuando las feministas hablan de justicia transicional dicen un momentico, porque ¿qué es justicia transicional? ¿A dónde es la transición? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Vamos a volver a los roles tradicionales? ¿Vamos a volver a las mismas políticas de explotación? ¿O vamos a transformar esas políticas de explotación? Entonces hablamos de justicia transicional o de justicia transformativa. La justicia transicional es la que se encarga de la transición. Ellas proponen justicia transformativa, es decir, una justicia que transforme las dinámicas sociales y las estructuras sociales. Entonces, sí, hay más mujeres, pero todavía hay muchas luchas que ganar. Todavía estamos dando luchas del feminismo liberal, que es el feminismo de los 1900, ¿cierto? Todavía estamos dando esas luchas. Pero hemos avanzado un poquito.